El otro día comentamos el origen de dos palabras cuando hablábamos de la fundación de Roma, ¿verdad? El origen de la palabra moneda para enunciar lo que tenemos en nuestro bolsillo, si tenemos suerte. Y también el origen de la palabra admonición. Increíblemente, admonición y moneda tienen el mismo origen. El templo de Juno Moneta, que después también se puede decir Admoneta, que es la diosa esposa de Júpiter, que le avisó por medio de sus ocas a los romanos que Vercingetorix y sus galos estaban trepando los muros del monte Arx. Me pareció interesante contarle a la gente el origen de algunas palabras que uno usa mucho. Y probablemente la diferencia en el uso entre un país y otro le resulta curioso o extraño, ¿verdad? No, curiosa o extraña, ya que es la diferencia. Por ejemplo, ¿de dónde viene el vos? ¿Por qué nosotros decimos vos y en España dicen tú, por ejemplo, ¿verdad? Y en el origen del vos también está el Imperio Romano. Pero ya muchos años después de lo que nosotros habíamos comentado nosotros la fundación de Roma 800 años antes de Cristo y después la historia de Julio César en el periodo inmediatamente precristiano. Julio César nació en el año 100 antes de Cristo y murió en el año 45 antes de 45, 46. Y después también habíamos hablado de nuestro amigo Cayo Julio César Octaviano Augusto, que murió en el año 14 después de Cristo, ¿verdad? Pero para remontarnos al origen del vos, tenemos que irnos al año... Vercingetorix no tiene nada que ver, ¿no? Él ya se murió hace rato, ya cagó fuego. Tenemos que remontarnos al año 400 después de Cristo. En esos años, en ese siglo, el Imperio Romano se divide en dos. Y, por lo tanto, al haber dos imperios romanos, uno que persiste en Roma y el otro que se toma como capital Constantinopla, una ciudad creada por el emperador Constantino. El tipo modestamente le pone a su ciudad Constantinopla, ¿verdad? Modestamente. Sí. Entonces, como hay dos imperios, hay dos emperadores, ¿verdad? Entonces, cada uno de los dos emperadores, para darle mayor fuerza a sus órdenes o a sus ideas, trataba de que la gente crea que en realidad lo que él decía estaba avalado por el otro emperador también. ¿Entendés? Entonces, cuando anunciaba algo, el tipo evitaba decir yo ordeno tal cosa. Pero tampoco podía ser tan mentiroso como para decir nosotros, los dos emperadores, ordenamos tal cosa. Entonces recurría a una palabra que no era tan mentira, al nos. Decía, nos ordenamos que la quinta legión se desplace a Palestina. No era una mentira total porque no era nosotros. Y le daba mayor jerarquía a su orden que si dijera yo ordeno, ¿verdad? O sea, al dar a entender que el otro emperador no es que estaba de acuerdo con lo que él estaba ordenando, sino que podía estar de acuerdo, ¿verdad? Eso era el nos. Entonces, aparece ese plural nos, que es también un poco singular, ¿verdad? Ahora,
Vamos a pasar a algo que usamos todos, en la universidad, en el colegio. Cuando presentamos un trabajo o un proyecto individual, empezamos diciendo buenos días o buenas tardes o buenas noches. Yo soy Tito Ibarrola, en singular. Pero inmediatamente pasás al plural y decir, vamos a hablar de tal cosa, ¿verdad? Primero sos yo, Tito, después vamos a hablar, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como plural de modestia. ¿Por qué plural de modestia? Porque se supone que vos hiciste un trabajo, o colegial o universitario, recurriendo a varias fuentes, investigando en el trabajo de mucha gente, ¿verdad? Así es un trabajo de colegio universitario. Entonces, vos no podés empezar diciendo, voy a hablar de, porque en realidad vos no estás hablando, sino que recurrís al saber de mucha gente. Claro. Entonces vamos a hablar de decir, y eso se llama plural de modestia. Reconocer que no sos vos solamente. Vos recopilaste, claro, ¿verdad? Claro. Pero alguien o alguienes hicieron el trabajo. Plural de modestia. En el Imperio Romano también se usaba otro tipo de plural. El plural majestático. Que no hace falta ser un genio para darse cuenta que majestático viene de majestad, ¿verdad? Y el plural majestático es en realidad también el aval del nos. Y la gente, para contestarle al emperador que decía nos, usaba un plural que era también como el nos, un poco singular, ¿verdad? O sea, la gente, en vez de decirle vosotros o emperador, le decía vos o emperador. Ahí nace el vos, en el siglo IV después de Cristo. Al nos, el plural majestático, se contestaba con el vos. Majestático. Sí. Y ese uso que empezó en Inglaterra, en Roma y en Constantinopla, aparece en Europa y principalmente en España, perdón, en el siglo XII, ¿verdad? Y usaban el nos los reyes y las autoridades eclesiásticas. Y decirle vos a alguien era un signo de respeto. O sea, vos le decías a alguien reconociendo que esa persona es superior a vos. Le decías vos a un rey, claro, a un príncipe, una autoridad, a un obispo, ¿verdad? Que también eran autoridades muy importantes en esa época, ¿verdad? Entonces, en España se usaban dos tratos. Cuando era familiar, o sea, cuando era tu amigo, cuando era tu igual, la persona con quien estabas hablando, le tuteabas. Le decías tú Tito. Tu Tito. En cambio, para hablarle a alguien superior, le decía vos, Mirna. ¿Ves? Así era. El vos, sin embargo, con el tiempo, fue perdiendo su connotación de respeto. Así que allá por el siglo XVI empieza a usarse el vos también para el trato cotidiano entre amigos, entre iguales, y se usa el vuestra merced para hablarle con respeto a alguien que uno considera superior, a un rey o a un príncipe. No. Vuestra merced. Así, vuestra merced era el signo de mucho respeto, vos era de más o menos respeto y tú era de familiaridad. Pero vuestra merced
por el uso cotidiano, se convirtió en vos haced. Al hablar rápido la gente, ¿verdad? Y así como hijo de puta se convirtió en ay jue. ¿Verdad? Ay jue puta, ¿verdad? Ay hijo de puta, ¿verdad? Y se convirtió en ay jue, ¿verdad? Bueno, entonces vuestra merced se convirtió en vuestra merced y después se acortó más todavía y se convirtió en usted. De ahí viene la palabra usted. Y vos ya se refería a una persona y para usar frente a un grupo, yo no le podía decir vos a un grupo porque vos ya era singular por el uso. Y así nació vosotros. Vos y los otros. Es vosotros, ¿verdad? O sea, vos y otros es vosotros. Y el nos, que era un plural, no tan plural como dijimos, dio lugar a nosotros. Nos, yo y otros. Nosotros. Vosotros y nosotros nacieron de ese vos y de ese nos. Que de un plural, no tan plural, se convirtió en un singular, ¿verdad? En España, cuando llegamos al siglo XIX, se perdió el vos. Se dejó de usar el vos. Solamente se usaba ya el tú otra vez. O sea, el vos duró en España entre el siglo XII y el siglo XIX. En el siglo XIX desapareció otra vez el vos. Pero como los españoles llegaron a América a partir del siglo XV, con Cristóbal Colón y demás hierbas, estos conquistadores trajeron el vos. Y acá persistió. ¿Qué se quedó? No en todos los países de Latinoamérica, pero en la mayoría, ¿verdad? Se quedó el vos. Así que el vos, el nos, el nosotros y el vosotros son palabras que, mirando en el tiempo remoto, tienen su origen también en el Imperio Romano. En realidad, en el caso del vos y el nos ya tienen su origen en los imperios romanos. Y el portugués es bastante similar, Dan Alberto. El portugués, sí, es una lengua, el portugués, el catalán y compañía son todas lenguas parecidas, ¿verdad? El gallego. El gallego. Por eso que no está bien decir que el idioma que nosotros hablamos es el idioma español. Nosotros hablamos en castellano, porque nuestra lengua es la lengua que se usaba en Castilla. Lo que pasa es que cuando empieza la conquista de América, varios de los reinos de España estaban bajo el dominio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y Fernando de Aragón era entonces rey de Castilla. Y el idioma de Castilla fue el idioma de la conquista. Por eso nosotros hablamos castellano, no español. Con todo esto, espero que la gente no se haya aburrido al saber el voz de dónde viene, pero nosotros tenemos que irnos a la última pausa.